Como decíamos, buenos días. El día de hoy Hans Kessel Abogados va a explicar la forma en que se encara un proceso judicial. Muchas personas dicen, yo he pagado al abogado, pero el abogado no ha conseguido nada. El abogado me ha cobrado 6.000 soles, 8.000 soles, hemos presentado la demanda y el juez a la vuelta de 2 años nos declara improcedente la demanda. ¿Cómo puede ser posible, señor? Acá te explicamos. Es posible cuando tienes un abogado poco competente. Es posible cuando tienes un abogado que no tiene ni idea de lo que es el ejercicio del derecho. Y acá en el Perú no es raro, porque en el Perú cualquiera tiene un título, cualquiera saca una colegiatura. Las colegiaturas son bien fáciles de sacar. Y los títulos, hay universidades como todas esas que las han cerrado, que no les han dado el licenciamiento, que te venden el título, te lo ofrecen a cambio de dinero, porque son inescrupulosos, no les importa engañar al país dando títulos a personas que no saben ni dónde están paradas. Cuando tú enfrentas un proceso judicial, el juez va a observar dos cosas. Presta atención, señora, señor. Dos cosas miran los jueces. Lo primero, la forma. Y lo segundo, el fondo. Vamos ahora a detallar para que la población entienda y aprenda. ¿Qué cosa es la forma? La forma es la manera en que tú presentas una demanda judicial. Eso es lo que el juez va a observar. Si ha cumplido con todos los requisitos que señala la ley. Los jueces son legalistas. El juez va a observar si has cumplido el Código Civil a pie de la letra tal como dice que son los requisitos para presentar una demanda. ¿Comprendes? Como no hayas cumplido un solo requisito, el juez no va a decir nada, callado nomás, va a dejar que el proceso avance y cuando haya cumplido 2 años, allí recién te va a decir, no señor, es improcedente lo que usted pide. Y recién 2 años después de que estás litigando y que has gastado como 6.000 soles, te vas a enterar por qué no has procedido correctamente. Vamos a poner un ejemplo de un caso concreto. Imagínate que tú quieres desalojar a un inquilino que no te paga el alquiler, que te debe 27 meses. ¿Qué tendrías tú que hacer para poder presentar la demanda? Lo primero, buscar un abogado, ¿no es cierto? Pero un abogado competente, un abogado que sepa litigar, un abogado preparado, es bien difícil conseguir. Al menos acá en el Perú, hay miles de abogados. Todos tienen título, tienen colegiatura, pero no saben litigar. Ese es el problema de acá del Perú. ¿Y por qué? Porque hay instituciones educativas, universidades no licenciadas que venden el título, le dan título a un burro, a un bruto, y por eso nosotros decimos, el hábito no hace al monje. De nada sirve que tengas título, colegiatura, si no sabes litigar. Si se trata, por ejemplo, de un desalojo, ¿qué requisitos debe cumplir? En primer lugar, tú tienes que haber cumplido con invitar a conciliar extrajudicialmente al inquilino que vas a desalojar. ¿Por qué tienes que invitar a conciliar? No porque gastes dinero, no porque le regales dinero a un centro de conciliación. Invitas a conciliar para que tengas legitimidad para obrar. Por eso invitas a conciliar. La legitimidad para obrar es un requisito que exige todo juez. Caso contrario, rechaza la demanda. Luego de que tú has invitado a conciliar, el paso siguiente, escucha bien, es que debes resolver el contrato.
Muchas personas demandan a otras por desalojo sin haber resuelto el contrato. Y ese es el problema de forma que hace que el juez termine rechazando la demanda. Es importante cursar carta notarial, pero no cualquier carta, no para amenazar y decir tonterías al inquilino. Eso es algo que los abogados poco preparados no le explican a sus clientes. Vamos a explicar esta parte. Ya invitamos a conciliar, tenemos el acta de conciliación, entonces ahora el siguiente paso es la carta notarial. El Código Civil así lo exige. Pero la carta notarial no es para insultar al inquilino, no es para amenazarlo, no es para decir tonterías. La carta notarial es para que tú aproveches de resolver el contrato. Tienes que resolverlo. ¿Cómo vas a demandar por desalojo sin resolver el contrato? ¿Qué cosa es resolver un contrato? Es simple. Lo que tienes que hacer es una carta donde le dices al inquilino: señor fulano de tal, por medio de la presente le comunico que resuelvo el contrato, visto que usted no me paga el alquiler porque ha incumplido con pagar más de 4 meses, me debe más de 4 meses, no me paga, por eso resuelvo el contrato. O bien usted puede también resolver el contrato no solo porque te debe, también porque incumple las cláusulas del contrato. De repente, por ejemplo, está haciendo una serie de reparaciones, cambios en tu local no autorizados. Entonces, en esos casos hay que resolver el contrato. La resolución de un contrato es necesario y es obligatorio para demandar por desalojo. Sin resolver el contrato, ¿cómo vas a demandar desalojo? Eso es algo que abogados inexpertos incumplen. Hacen la conciliación, hacen la demanda, presentan, pagan la tasa judicial y finalmente, ¿qué ocurre? 2 años después, declaran improcedente la demanda. Y el abogado, poco experto, poco preparado, le da explicaciones tontas a la persona que lo contrató. No, que el juez es malo, no, que el juez es así, el juez es así. No es que el juez sea malo, no es que el juez sea un tal por cual. Lo que ocurre es que el abogado no sabe litigar. Tiene título, tiene colegiatura, pero es burro. Eso es lo que ocurre. Usted, señor, usted, señora, debe saber que en el Perú hay diferentes tipos de desalojo. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a nuestro Código Civil, el proceso de desalojo sumarísimo. Ese es un primer tipo de desalojo. También hay proceso de desalojo express con cláusula de allanamiento a futuro. Luego tenemos proceso único de ejecución de desalojo, que es de acuerdo a la ley 3933. Repetimos, en el Perú hay proceso de desalojo sumarísimo de acuerdo al Código Procesal Civil. Hay proceso de desalojo express con cláusula de allanamiento a futuro de acuerdo a la ley 30201. Y hay proceso único de ejecución de desalojo de acuerdo a la ley 3933. Quiere decir que estamos frente a 3 tipos de desalojo. ¿Comprende usted, señor, señora? Y si tu abogado no ha estudiado derecho bien, si ha salido de una universidad de mala muerte, de esas que regalan el título, que lo ofrecen a cambio de dinero, usted está perdida, va a perder el juicio, señora. Por eso es que estábamos hablando de la forma y del fondo. ¿Cuál es el fondo del asunto? Se refiere a por qué razones estás pidiendo tú el desalojo. ¿Cuál es la causal que tú invocas? ¿Por qué quieres hacer ese tipo de desalojo?
El juez quiere que le expliques desde un primer momento por qué invocas, por ejemplo, un proceso de desalojo usando el proceso sumarísimo. De repente lo que tú pides de desalojo, el desalojo que tú pides, no se ajusta a los requisitos del desalojo sumarísimo. Y entonces esa es una razón para declarar improcedente. O también, de repente tú estás incoando un proceso de desalojo exprés, pero el desalojo exprés que tú estás solicitando no se ajusta a los requisitos que señala la norma. Y si no se ajusta, entonces va a ser declarado improcedente de todas maneras. Por eso hablamos de requisitos de forma y requisitos de fondo. Si yo voy a reclamar un desalojo exprés, es porque yo tengo un contrato que tiene cláusula de allanamiento futuro. Entonces, si cumplo lo que dice la ley, el juez declara fundada mi demanda. Saca al inquilino de mi casa. Como usted podrá ver, los jueces examinan la demanda. La demanda que tu abogado presentó, el juez la examina. Mira la forma y mira también el fondo. Si tú dices que tu demanda es de desalojo exprés, tienes que tener un contrato con cláusula de allanamiento futuro. Porque si tú vas y llevas un contrato común y corriente que no tiene nada que ver con cláusula de allanamiento futuro, entonces el juez va a rechazar tu demanda a la larga. ¿Por qué? Por el fondo no has cumplido. Los desalojos tienen sus requisitos. Brevemente vamos a dar el detalle. Por ejemplo, el proceso sumarísimo de desalojo fue instaurado en el año 1993. Este proceso, si bien desde sus inicios fue el único reservado para toda causa de materia de desalojo, precario, vencimiento de contrato o falta de pago del arrendamiento, en la actualidad está casi circunscrito al precario. ¿Comprendes? ¿Entiendes lo que te explico, señor, señora? Una cosa es demandar por desalojo a un precario, es decir, a alguien que no tiene contrato, porque para ser precario el inquilino no debe tener contrato. Y otra cosa muy diferente es un desalojo exprés. Allí el requisito es de que exista un contrato, pero no solo que haya contrato, sino que también haya cláusula de allanamiento futuro. ¿Entiendes? Si no se cumplen esos requisitos, fracasa tu abogado. Vamos a dar más detalles para que usted entienda. Volvemos a repetir. Además del proceso sumarísimo, que es más que nada dedicado a los ocupantes precarios, tenemos también otra que refiere al proceso de desalojo por cláusula de allanamiento, es el que llaman desalojo exprés. Para ese desalojo tiene que haber un contrato que tenga cláusula de allanamiento. ¿Qué es la cláusula de allanamiento? Vamos a explicar. En el contrato debe decir que el inquilino reconoce que de no cumplir con pagar puntualmente o incumplir el contrato, acepta la cláusula de allanamiento futuro. Debe estar así expresado en el contrato. Entonces, al momento de presentar la demanda de desalojo por cláusula de allanamiento futuro y cumplir este requisito del contrato, el juez inmediatamente te da la razón, porque tú has firmado un contrato que tiene cláusula de allanamiento futuro, que es lo que se conoce como desalojo exprés. Es importante entonces que se cumplan los requisitos de la ley. Hace ya 2 años se expidió la ley 3933, que
materializa un cuarto y más novedoso proceso de desalojo, es decir, con la intervención notarial. De antemano debemos aclarar que la función de notario en este proceso no está destinada a reemplazar la actividad jurisdiccional en ninguna medida. En el desalojo express lo que hace el notario es certificar que se ha cumplido una de las cláusulas por las cuales se debe de ejecutar ya el desalojo rápidamente, ¿no? Hay causales. Entonces no es que el notario va a reemplazar al juez. El juez es el que dirige el proceso. El notario actúa como un certificador. Como ha podido usted ver, señor, señora, tenemos diferentes tipos de desalojo. Tenemos, por ejemplo, desalojo por vencimiento de contrato. En este proceso tiene como fundamento la existencia de un contrato a plazo determinado. ¿Entiende? Luego también tenemos desalojos por falta de pago. Allí, en este caso, se establece un plazo de 2 meses y 15 días, salvo acuerdo de contrario, si el arrendatario no ha pagado la renta. Ahí se usa el desalojo por falta de pago. Desalojo derivado de un contrato con cláusula de allanamiento futuro, el que ya habíamos explicado. La cláusula de allanamiento futuro debe estar estipulada en el contrato y las firmas de los contratantes deben estar legalizados por notario público. ¡Ojo! No se equivoque. También, finalmente, tenemos desalojo por ocupación precaria, conforme a los considerandos del cuarto pleno casatorio civil. Todo eso usted debe tener en cuenta y sobre todo a quién le da usted para que le represente como abogado en su demanda de desalojo. Para concluir, le volvemos a reiterar, cuando usted hace una demanda de desalojo, el juez va a observar 2 cosas, la forma y el fondo. Por eso es tan importante tener un abogado competente, que sepa litigar, que entienda bien el proceso que va a enfrentar. Caso contrario, usted pierde el tiempo. El juez va a declarar infundada su demanda, improcedente su demanda y lo va a mandar a archivar. Aunque usted llore, reclame, aunque usted crea que es injusto, así es la ley.